comercio electrónico. Vamos a dar inicio a la charla. Es importante, y les voy a dejar en el chat, el correo electrónico donde los asistentes o los participantes pueden enviar su nombre completo y el correo electrónico para poderles enviar los certificados digitales de esta charla. Bueno, Rafael, lo dejo. Muchas gracias por asistir. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días con todos. Como Mónica lo dijo, mi nombre es Rafael Serrano. Soy asociado de la firma Corral Rosales. Corral Rosales es un estudio jurídico que tiene base en Quito y en Guayaquil. Un poco les comento quién soy yo. Tengo estudios en Derecho en Nuevas Tecnologías. Lidero en la firma las prácticas de protección de datos personales, comercio electrónico y nuevas tecnologías. He sido profesor de la Universidad de las Américas de las materias de Derecho Informático, Derecho de Bienes, y soy vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales. Con eso vamos a dar inicio a la charla. Lo que podemos hacer, si tienen unas preguntas, las ponen en el chat. Al finalizar la charla vemos todas las preguntas. El tema que el tema que vamos a ver el día de hoy son las estrategias o lineamientos principales que requerimos para un correcto comercio electrónico. Las estrategias para un correcto y un efectivo manejo del comercio electrónico. 76244. Lo primero que tenemos que comenzar señalando es la importancia del comercio electrónico a nivel mundial. La Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó estas estadísticas para el año 2018. Básicamente se produjeron transacciones por alrededor de 25.648 millones de dólares. Y es que el comercio electrónico cada vez va creciendo y esto va de la mano del desarrollo de las tecnologías y la conectividad de las personas. Ecuador es un país donde tenemos que trabajar en este campo, no solo en la conectividad, porque para un correcto y un gran funcionamiento del comercio electrónico necesitamos estar conectados, que la mayoría de gente a nivel del país tenga acceso a Internet, acceso a las nuevas tecnologías, sino que también tenemos otro problema que tenemos que lidiar, y es lo que se conoce como la brecha digital. La brecha digital, discúlpeme, la brecha digital no es otra cosa que la diferencia del conocimiento y de acceso que se tiene a las nuevas tecnologías. Esta brecha digital puede ser generacional, cuando hablamos de una diferencia de conocimiento entre diferentes generaciones. No es el mismo conocimiento que yo tengo con mis padres o con mis abuelos o que mis hijos van a tener. Así como también social. Hay ciudades, hay poblaciones que tienen más conexión que otras y lo que se busca es estandarizar, que todos tengan el correcto acceso. Lo que vemos del gráfico acá es claramente que las economías más desarrolladas son las que más mueven el comercio electrónico, pero el contexto actual, el contexto del COVID-19 ha permitido que en Ecuador esto tenga un boom, haya un gran crecimiento, algo que se estaba dando. Pero ¿qué es el comercio electrónico? Nuestro Código de Comercio ya lo desarrolla o lo define como toda transacción comercial de bienes y servicios, digitales o no, realizada en parte o en su totalidad a través de sistemas de información o medios electrónicos, considerando los tipos de relación existentes. Es una definición sencilla que le da el Código de Comercio, un tanto incompleta, ya que falta dos temas importantes. Uno, el acceso el intercambio de información, porque en la actualidad el manejo de información se ha vuelto fundamental para no solo el comercio, sino que la información permite en sí, ya tiene un valor. Por ende, es importantísimo incorporar este concepto de compartir información al concepto de comercio electrónico,
y el envío de comunicaciones comerciales. No necesariamente es la venta como tal, sino es el envío de publicidad o comunicaciones comerciales lo que ayuda o permite desarrollar el comercio electrónico. Hay dos tipos de comercio electrónico. Hay un comercio electrónico directo y hay un comercio electrónico indirecto. Comercio electrónico directo es el que se agota de manera electrónica. Es decir, toda la transacción y la entrega de los bienes y servicios se agota de manera electrónica. El indirecto, por otro lado, va a necesitar o va a requerir de un componente físico. Y este es donde generalmente está. El componente físico se da en qué situaciones, por ejemplo, la entrega del bien o servicio, el transporte del bien o servicio y la entrega de este. Ahora, algo importante en comercio electrónico es identificar la relación que vamos a tener con nuestro cliente. ¿Qué tipo de relación jurídica, qué tipo de transacción yo voy a tener con mi cliente? ¿Por qué? Porque dependiendo mi cliente, yo voy a aplicar un régimen jurídico u otro. Entonces, tenemos tres tipos de comercio electrónico generalmente, el B2B, B2C y el C2C. B2B es el business to business, unas transacciones que es netamente entre compañías. ¿No es cierto? No hay más que esto. El B2C ya va a una relación en yo voy a comercializar mis productos a consumidores finales. Aquí vamos a tener que aplicar el régimen de consumidor. Y el C2C, que es el consumer to consumer, que básicamente son las relaciones entre dos personas, dos consumidores, dos personas naturales, tranquilamente, dos consumidores. En este campo, generalmente vamos a también tener el apoyo de un intermediario para que esta transacción se logre dar, y el intermediario va a tener su relación directamente con el consumidor, en una relación B2C. ¿Qué no es comercio electrónico? Comercio electrónico no es la relación que yo tengo con el Estado. Eso forma parte de lo que se conoce como gobierno electrónico. Entonces, la relación del gobierno con el administrado, el G2C, Government to Consumer, o el G2 Business, no incluye toda la parte de comercio electrónico. Todo esto hace referencia al gobierno electrónico y por un lado es la relación del Estado con el administrado y en la segunda parte va todo lo que podríamos denominar el proceso de contratación pública. Ahora, ¿cuáles son los temas más importantes que tenemos que pensar cuando vamos a tener una estrategia de comercio electrónico desde un punto de vista jurídico? ¿Qué temas tenemos que tratar? Tenemos que ver qué tipos de contratos vamos a tener con nuestros clientes. Y como digo, dependiendo de nuestro cliente, vamos a tener que elaborar un contrato. Tenemos que pensar, necesitamos firmas electrónicas, necesitamos seguridades electrónicas, dependiendo de eso. Vamos a utilizar firmas electrónicas. ¿Y qué tipo de firmas electrónicas? Necesitamos tener una estrategia de protección de datos personales. A pesar de que no tengamos una legislación en Ecuador, siempre es correcto comenzar a tener un correcto tratamiento de los datos personales para poder desarrollar de manera efectiva el comercio electrónico y pensando siempre a futuro. Necesitamos pensar en el consumidor. La mayoría de páginas de comercio electrónico desarrollan la relación B2C, Business to Consumer. Por ende, necesitamos pensar en el consumidor y darle los derechos que se necesitan. Tenemos que tener la protección de la propiedad intelectual. Si no protegemos nuestros activos, marcas, software y demás, perdemos gran importancia en comercio electrónico. Tenemos que tomar medidas de seguridad de la información para proteger no solo los datos personales, sino la información de la empresa, sistemas de pagos electrónicos y protegernos ante lo que serán los delitos informáticos. Ahora, para hablar de comercio electrónico, necesitamos partir de la base y conocer... ¿Vale? Sí, hay un poquito de interrupción. Para hablar de comercio electrónico, necesitamos partir de la base, y esta base son los principios de comercio electrónico. El primero de los principios es la equivalencia funcional. Este principio es importante o es elemental dentro del comercio electrónico
porque le da el mismo valor a los documentos electrónicos que a los documentos físicos. Le reconoce la validez a la firma electrónica como a la firma manuscrita. Con este principio lo que se busca es que si vamos a utilizar documentos electrónicos como prueba en procesos, si vamos a utilizar documentos electrónicos, mails, mensajes de WhatsApp para formar un contrato, estos no sean discriminados solo por el hecho de que sean electrónicos. Les da un valor a estos documentos electrónicos. El segundo de los principios es el de neutralidad tecnológica. Y este es un principio de política pública. ¿En qué va relacionado esto? Hace referencia a que no se discrimine futuras tecnologías. La tecnología debe ser neutra. La tecnología se encuentra en constante evolución. Por ende, si es que las normas dan preferencia a un determinado tipo de tecnología, nos estamos limitando. Y si la norma reconoce como válida únicamente un tipo de tecnología, esto quiere decir que las futuras tecnologías no van a ser válidas. Por ende, las normas tienen que ser tecnológicamente neutras y aceptar varios tipos de tecnología. Esto lo vamos a ver muy en práctica en la materia de firmas electrónicas. De ahí tenemos dos principios que van muy relacionados o que son la base del derecho comercial. Uno es la autonomía y la voluntad de las partes y el segundo principio es la buena fe. La autonomía y la voluntad de las partes hace referencia a que yo puedo realizar todo lo que no se encuentre prohibido o que no vaya en contra de la moral de la sociedad. Entonces yo puedo suscribir cualquier tipo de contrato que no se encuentre prohibido, que no requiera, y si yo puedo utilizar las herramientas electrónicas para perfeccionar estos contratos y de buena fe. La buena fe implica que yo cuando soy parte del comercio electrónico busco suscribir o busco ser parte de este contrato. Tengo la intención de sellar o de crear estas relaciones jurídicas con la otra parte y no estoy únicamente solo para, digamos, molestar a la contraparte. Comencemos a ver la parte de contratación electrónica y en estas primeras diapositivas nos vamos a enfocar a lo que sería generalmente una relación B2B, un business to business. Acá básicamente quedamos en cómo se forma un contrato electrónico, cómo se da un contrato electrónico y qué es un contrato electrónico. Un contrato electrónico no es una categoría diferente reconocida por nuestra ley, sino es un contrato que utiliza medios electrónicos o digitales para la ejecución y el perfeccionamiento de este contrato. Esto quiere decir, es un contrato que utiliza documentos electrónicos, de intercambio de mails, mensajes de WhatsApp, entre otros. Y también es importante conocer la clasificación de los contratos en nuestra legislación. Y en nuestro Código Civil divide los contratos en tres tipos: consensual, real y solemne. El contrato consensual es el que se perfecciona por el acuerdo de voluntades de las partes. Una parte oferta, la otra parte acepta y se perfecciona el contrato. No necesita ni siquiera que esté escrito, es consensual, se necesita únicamente del consentimiento. El real es el que se perfecciona con la entrega de la cosa y el solemne es el que se requiere de alguna solemnidad particular. Los contratos solemnes, por ejemplo, tenemos la venta de bienes inmuebles que requieren de una escritura pública. Si no tengo una escritura pública, no hay contrato. La mayoría de nuestros contratos electrónicos, la mayoría, se enmarcan dentro de los contratos consensuales y siempre y cuando la ley no exija una de las solemnidades o no exija la entrega de la cosa para el perfeccionamiento, vamos a estar ante un contrato consensual. Y en materia electrónica esto es perfectamente válido y se puede perfeccionar con el intercambio de mensajes de datos. Esto ha sido reconocido tanto por el Código de Comercio aprobado el año pasado como por la Ley de Comercio Electrónico que fue aprobado en el año 2002. Es decir, que desde el 2002 teníamos la posibilidad de firmar o suscribir o tener acuerdos vía electrónica. ¿Qué te dice la Ley de Comercio Electrónico? En el artículo 45, los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.
Cuando la ley habla de mensaje de datos, no pensemos que es un término extraño. Un mensaje de datos es un documento electrónico, y un documento electrónico puede ser un mail, un WhatsApp, un mensaje de SMS. Mensaje de datos abarca todos estos diferentes tipos de tecnologías. Y como digo, el Código de Comercio reconoció la validez de nuevo de los contratos electrónicos. Los contratos pactados a través del uso de sistemas electrónicos automatizados gozan de plena validez y eficacia. En las relaciones entre emisor y destinatario de un correo electrónico no se negará efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de la voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. Vemos aquí plasmado el principio de equivalencia funcional, y lo que la ley le da es una fuerza a estos documentos electrónicos. Y quiero resaltar que en ninguna parte de los dos artículos citados la ley vincula o hace referencia a que se necesita de una firma electrónica. No es obligatorio utilizar una firma electrónica, no, únicamente la voluntad de las partes. El contrato es válido si es que las partes acuerdan cosa, precio, ¿no es cierto? En el intercambio de correos electrónicos, el contrato es perfectamente válido. Discúlpeme un momento. Perfecto. El artículo 240 del Código de Comercio desarrolla a mayor profundidad todo lo relacionado con el consentimiento que se puede dar por medios electrónicos. Te dicen, las relaciones entre quien emita la oferta y quien las acepta, se entenderá que un mensaje de datos proviene del proponente si éste se ha enviado por el propio emisor, por alguna persona facultada a actuar en nombre del proponente respecto de este mensaje, o por un sistema de información programado por el proponente o en su nombre para que opere automáticamente. Y en esta relación business to business, el artículo también es aplicable a un business to consumer. Básicamente, ¿qué te está diciendo? El mensaje viene de quien dice ser quien viene, o si es que tiene una persona que no necesariamente sea el representante legal, pero está realizando las ofertas a nombre de la persona, vamos a entrar ahí también en la relación. Por eso te habla de alguna persona facultada para actuar en nombre del proponente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podremos incluir aquí a todo nuestro departamento comercial, que es el que realiza las ofertas. El Código de Comercio habla también todo un sector, todo un capítulo de los dependientes. Y aquí, ¿a qué va? El comercial que hace una oferta o que propone un contrato está vinculando a la persona jurídica. Por ende, se considerará el emisor. O si es que no tenemos necesariamente una persona atrás, sino es un sistema programado para dar estas respuestas, también va a vincular a la persona, al emisor. Entonces, te da varias opciones para vincular a esta persona. Uno de los puntos más importantes cuando, sobre todo en comercio electrónico y en este tipo de contratos de B2B, que se puede relacionar mediante el intercambio de mensajes de datos, es que la recepción, la confirmación de recepción y la apertura del mensaje de datos no implica la aceptación del mensaje del contrato. No implica la aceptación. Es decir, no por el hecho que yo haya recibido el mensaje de datos o haya abierto el mensaje de datos o confirme la recepción del mismo, significa que yo ya entré en el contrato. Voy a necesitar esta aceptación por parte de la otra parte para que genere o se dé este contrato. Y esto, ¿por qué es así? Porque voy a necesitar una declaración de la voluntad. Es decir, voy a necesitar la respuesta al mail diciendo, sí, estoy de acuerdo con lo establecido, estoy de acuerdo con el contrato. Y esto va muy relacionado con la figura de la incorporación por remisión. Esta figura la pueden encontrar en la Ley de Comercio Electrónico. ¿Y a qué hace referencia? Cuando nosotros mandamos un contrato, un documento en un mail, muchas veces no lo mandamos redactado en el mail, sino mandamos un archivo adjunto y enviamos, estimado, envío el contrato. Y cuando la contraparte me confirma
la recepción del mail o acepta el mail, no necesariamente no se limita a la aceptación al mail en sí, sino al documento que se encuentra Va a haber una conferencia adjunto, al documento que se encuentra adjunto. Esto es la incorporación por remisión. Este documento adjunto va a tener valor y va a ser vinculante entre las partes siempre y cuando yo tenga un acceso directo, es decir, yo pueda ingresar directamente y ver lo que establece ese documento y haya una aceptación expresa. Yo, obviamente, voy a decir acepto lo establecido en el contrato. Y esto aplica a todo el tema de ofertas realizadas vía electrónica. Esto es importante también tener en claro. El Código de Comercio regula mucho el tema de la oferta y pone una validez. Si es que realizo una oferta y yo no establezco el tiempo en el cual la oferta expira, el Código de Comercio establece un tiempo en el cual el receptor de la oferta tiene para responder. Esto también aplica a comercio electrónico y sobre todo al intercambio de mails. Ya vamos a ver que esto difiere un poco en una relación B2C que maneje temas de catálogos. Cuando hablamos de una relación B2C, estamos hablando de una relación de una compañía con el consumidor. Y aquí va a ser muy importante tener el tema de los términos y condiciones. Ahora, ¿cómo me vinculo yo? Generalmente, cuando hablamos de comercio electrónico, estamos haciendo a través de un catálogo, estamos ofreciendo, todo un sistema. ¿Cuál es mi vínculo entonces con el consumidor? Mi vínculo se da a través de los términos y condiciones. Y para incorporarse a los términos y condiciones y para poder utilizar el sistema, estos términos y condiciones tienen que ser aceptados. Ahora, los términos y condiciones no es un contrato como en el B2B que las partes pueden negociar a través de varios intercambios de correos electrónicos, sino los términos y condiciones van a ser un contrato de adhesión. Por ende, nosotros vamos a tener que incorporar en estos términos y condiciones o regular la mayor cantidad de situaciones posibles y situaciones que se apliquen directamente a nosotros. ¿Y a qué voy con esto? Si es que yo soy parte de un comercio electrónico indirecto, es decir, si es que yo voy a requerir de transporte, voy a tener que mencionar todo un capítulo del transporte, de a quién corre el cargo del transporte, quién se responsabiliza y todo lo relacionado. Si es que mi tipo de comercio electrónico no es indirecto y no requiere de una participación física, pues bien, se va a adaptar los términos y condiciones a esto. Elementos claves o básicos que yo voy a tener que incorporar en los términos y condiciones. El uso de la información. ¿Por qué hago referencia al uso de la información? Porque para aceptar los términos y condiciones, lo que yo voy a necesitar es tener una identificación de la persona. ¿Y esto cómo lo logro? Lo logro a través de un formulario donde yo le voy a solicitar información mínima para vincularle y para que él pueda utilizar el sistema. Nombres, apellidos, número de teléfono, dependiendo de las actividades que yo vaya a realizar, en los datos que necesite yo de esa persona, le voy solicitando diferentes campos. Algo básico que voy a necesitar es una dirección de correo electrónico. Y como digo, la persona tiene que aceptar expresamente términos y condiciones. ¿Qué más voy a regular a través de estos términos y condiciones? La titularidad de la propiedad intelectual. Obviamente va a quedar a cargo del titular de la página o del titular del bien o servicio. Las responsabilidades en cuestión del uso del bien o servicio, responsabilidades hasta dónde yo puedo actuar. Y es muy importante que no tenga una limitación de responsabilidad muy fuerte en temas de consumidor, sino que vaya muy relacionado con el uso adecuado del servicio y con un uso adecuado del bien y de la página web que se vaya a utilizar. Requisitos para el funcionamiento del servicio. Si yo voy a presentar o si yo voy a dar servicios o voy a prestar bien o entregar bienes vía online, aquí va a ser muy importante identificar qué es lo que necesita el consumidor para que este servicio funcione de manera adecuada. Y en caso de que vaya a incorporar una cláusula de solución de controversias, siempre tenemos que tener claro que si voy a pactar arbitraje, esto tendrá que ser aceptado expresamente por el consumidor. Todo esto yo voy a necesitar resguardarlo. Recordemos siempre que este vínculo con el consumidor, esta aceptación de los términos y condiciones,
es mi contrato en cuestión del funcionamiento de la página y en cuestión del funcionamiento del servicio. Por ende, es recomendable evitar que se encuentren las casillas premarcadas y hacer que el consumidor o que la persona que va a utilizar el servicio sea el que marque la casilla y ponga aceptar. Evitemos, dentro de lo posible, el utilizar casillas premarcadas. Ahora, nuestro código de comercio, cuando pensamos en muchas veces en los servicios que se puede dar, nuestro código, vemos en catálogo, ¿no es cierto? Exponemos nuestros bienes y servicios. Nuestro código de comercio ahora regula ya lo que son los catálogos establecidos en páginas electrónicas, y lo que te dice ahí es que se debe indicar el desglose de los valores adicionales que se puedan dar. Entonces, una cosa va a ser el precio del producto y el código de comercio te dice, incorpora después el precio, el tributo, si es que hay una comisión, si es que hay un recargo o intereses en caso de que la venta sea financiada y demás, todo que haya un desglose para que el consumidor pueda identificar el precio final. Obviamente, este desglose va a tener que ser antes de que el consumidor realice la compra. Ya el consumidor tiene que saber exactamente qué se le va a cobrar, cuáles son los recargos para poder aceptar válidamente el bien o servicio. El segundo punto que tenemos que analizar dentro del comercio electrónico es, ¿vamos a necesitar una firma electrónica o no? Y esto es algo que últimamente ha dado mucho comentario, el uso de firmas electrónicas para los diferentes tipos de contratos. Si hablamos de un B2C donde hay unos términos y condiciones, difícilmente vamos a aplicar una firma electrónica ahí, pero en un B2B, en unas relaciones entre empresas, que es comercio electrónico, ¿vamos a necesitar una firma electrónica o por qué necesitaríamos el uso de una firma electrónica? La respuesta es la confianza. ¿Por qué voy a necesitar o por qué quisiera yo utilizar firmas electrónicas? Porque si yo firmo electrónicamente un contrato, utilizo el sistema de firmas electrónicas, las firmas me dan integridad, autoría y, dependiendo de unos casos, el valor probatorio me da una presunción de legitimidad, dependiendo del tipo de firma que yo vaya a utilizar. Entonces, la mayoría de contratos, como habíamos dicho, son consensuales y no requieren de una firma. De hecho, no se requiere de una firma. Entonces, ¿por qué utilizaría yo una firma electrónica en comercio electrónico? Porque busco dar confianza, busco dar una mayor seguridad a mi relación contractual. Ahora, hay diferentes tipos de firmas electrónicas y nuestra ley de comercio electrónico genera una confusión y hay un gran problema, ya que no diferencia los diferentes tipos de firma. Para nuestra ley de comercio electrónico únicamente hay una firma electrónica y desarrolla todo un sistema de certificados de firmas electrónicas y entidades de certificación. La doctrina internacional y a nivel internacional la mayoría de las legislaciones señalan que la firma electrónica que utiliza un certificado de firma electrónica emitido por una entidad de certificación se la conoce como una firma digital o una firma electrónica avanzada. Este tipo de firmas electrónicas, por ejemplo, es la que le da el Consejo de la Judicatura, es el que da el Banco Central, que son entidades acreditadas ante el Arcotel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay otro tipo de firmas? Por supuesto. Y esto lo podemos ver desde la definición de firma electrónica. El artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico dice que la firma electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. En ninguna parte de esta definición la ley dice la firma electrónica es la que tiene un certificado de firma electrónica emitido por una entidad de certificación. Y la ley la ley modelo UNCITRAL, la ley modelo de comercio electrónico y la doctrina y la jurisprudencia internacional ha señalado a esta definición como una definición amplia que abarca diferentes tipos de firma.
Y es que en el mercado podemos encontrar varias compañías que nos ofrecen diferentes tipos de firmas y que van a ser consideradas como firma electrónica. Son firmas electrónicas, son válidas y el nivel de seguridad nos las va a dar esta entidad que emite la firma. Si nos da autoría y nos da integridad del mensaje, perfectamente válido. ¿Son prueba en juicio estas firmas electrónicas que no tienen un certificado de firma electrónica? Sí, son prueba en juicio. La diferencia entonces entre una firma electrónica avanzada, una firma digital, que en Ecuador sería una firma electrónica que emitida por una entidad acreditada y que emite un certificado, está en la presunción. El artículo 53 de la Ley de Comercio Electrónico presume la legitimidad, presume la validez, la autoría y la integridad de un mensaje de datos firmado electrónicamente con este sistema. Esta presunción no tendrían las otras tipos de firmas. Esto no quiere decir que las firmas electrónicas emitidas por otras compañías sean inválidas. De hecho, esas firmas se encuentran reconocidas también por el reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, que en el artículo 10 reconoce la neutralidad tecnológica de la firma electrónica. Es decir, es válido utilizar firmas electrónicas que no tengan el certificado de firma electrónica. ¿Y qué también vamos a utilizar para utilizar determinado tipo de firmas electrónicas? Autonomía de la voluntad de las partes. Siempre recuerden, estamos frente a contratos consensuales, estamos frente a contratos que únicamente requieren el acuerdo de voluntades y las partes podrán establecer el uso de determinada firma o no. Esto es plenamente aplicable para el caso de comercio electrónico, un B2B, unas relaciones entre particulares. En relaciones con el Estado, ya vamos a ver cómo se va a manejar el Estado para la utilización de las firmas. Muy probablemente requiera un tipo de firma y esto sea la firma electrónica emitida por entidad de certificación acreditada. Existe un caso en el Código de Comercio que te pone como solemnidad el uso de una firma electrónica avanzada y es para el título valor. Si vamos a utilizar títulos valores electrónicos, que es plenamente factible, el Código de Comercio te dice estos deberán estar suscritos por una firma electrónica que contenga un certificado de firma electrónica emitido por una entidad acreditada. Entonces, ahí la ley ya nos pone una solemnidad, nos pone un requisito. Yo no puedo utilizar un tipo de firma distinto al establecido en el Código de Comercio. Otro de los puntos fundamentales que se tiene que tomar en materia de comercio electrónico en la actualidad es el uso adecuado de los datos personales. Si bien en Ecuador no tenemos una ley de protección de datos personales, nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de datos personales en el artículo 66, número 19. Y vamos ya 12 años y no tenemos una ley que desarrolle este derecho. Ahora, en materia de protección de datos personales, las legislaciones extranjeras están años luz de la nuestra. En Europa aplica el Reglamento General de Protección de Datos que establece toda una serie de regulaciones para esta materia. Esto no quiere decir que en Ecuador no se encuentre regulado. Como digo, tenemos el derecho a la protección de datos personales, pero también se encuentra relacionado o se encuentra regulado por diferentes leyes en diferentes materias. En el caso de comercio electrónico, la que nos va a regular es la ley de comercio electrónico y el artículo 9 establece de nuevo el derecho a la protección de datos personales. Y para realizar un adecuado tratamiento de los datos personales, yo voy a necesitar la autorización del titular, es decir, de la persona natural cuyos datos personales yo voy a tratar. Ahora, ¿cómo voy a regular o qué tengo que hacer yo para un adecuado tratamiento de datos personales? Esto se va a aplicar mucho a las relaciones B2C. Al lado, generalmente, de los términos y condiciones, yo voy a tener un aviso de privacidad que también va a tener que ser aceptado
por la persona. Esto demuestra el consentimiento. De nuevo, evitemos las casillas premarcadas y busquemos que la persona marque la casilla y acepte el aviso de privacidad. ¿Qué me va a regular este aviso de privacidad? Me va a explicar todo lo que yo voy a hacer, o debe explicar todo lo que yo voy a hacer con los datos de las personas. ¿Desde qué datos voy a recolectar? ¿Para qué voy a recolectar? ¿Cuál es el tratamiento que le voy a dar? ¿Durante cuánto tiempo voy a tener sus datos? ¿Qué seguridades voy a tomar en los datos? Y si la persona tiene la posibilidad de eliminar. Ahora, todas estas preguntas que les expongo yo acá y toda esta explicación del aviso de privacidad va muy relacionado con lo que son en la actualidad buenas prácticas. Porque en Ecuador, al no tener una ley de protección de datos personales, no tienes una sanción pecuniaria, sería la respuesta, y no tienes una multa por parte de una autoridad administrativa. Vemos con el caso de Novastrat que hay la posibilidad de que si es que yo recopilo datos de información personal de las personas, Yo no sé cómo funciona eso, la verdad. de manera que no tenga el consentimiento de una manera no legítima, hay un tipo penal que es la violación de la intimidad. Este es el caso de Novastrat, que se está investigando la situación, la fiscalía está investigando, y es el caso de la filtración de los datos de todos los ecuatorianos de la base de datos que se encontró en Estados Unidos. Pero bueno, el aviso de privacidad, con todas estas preguntas que le pongo yo, es pensando ya en la existencia de una ley que va a haber en Ecuador, porque no es una situación de si es políticamente bueno o no, es una necesidad por aspectos comerciales con Europa y con Colombia, Perú y con varios países. Entonces, desarrollar un buen aviso de privacidad nos va a permitir tener una base de datos sólida respecto de nuestros clientes. ¿Y qué nos ayuda a tener una base de datos sólida de nuestros clientes? Nos ayuda a conocer a nuestros clientes, saber cómo podemos mejorar nuestros productos, ver cómo podemos mejorar nuestros servicios, sacar nuevos productos o servicios dependiendo de lo que yo establezca en el aviso de privacidad. Yo puedo establecer ahí qué voy a hacer con sus datos, y la persona al rato que marca la casilla y pone a aceptar está dando consentimiento a esos usos que yo le pueda poner. Entonces, en este aviso de privacidad es el que me va a dar la legitimidad para realizar este tratamiento. Me va a ayudar a mejorar la imagen corporativa. Cada vez en estas épocas donde la tecnología es más importante y vemos que la imagen de las compañías es fundamental, y un adecuado correcto de datos me ayuda a fortalecer esta imagen de la compañía. Y cuando tengamos una ley de protección de datos personales, un aviso de privacidad que sea claro, que contenga toda la explicación de qué voy a hacer con los datos, va a evitar sanciones. Voy a tener que desarrollar todo el tema de consumidor. Y esto se encuentra sobre todo en las relaciones B2C, obviamente. Y acá el campo de la ley de comercio electrónico va de la mano de la ley de defensa del consumidor. El problema que tenemos es que nuestra ley de defensa del consumidor no está pensada para transacciones comerciales. Pero nuestra ley de comercio electrónico sí te da ciertas bases sobre qué es necesario para un correcto funcionamiento de las relaciones con el consumidor. Y capaz la base acá está en informar. ¿Aló? Perdón. La base está acá en informar correctamente al consumidor qué necesito para un adecuado funcionamiento del sistema. Esto va desde funcionamientos de qué necesito desde el campo de hardware, software, limitaciones de internet o de tecnologías. Es importante porque si es que el consumidor contrata un determinado servicio, si es que el consumidor espera un determinado funcionamiento del programa, no me importa. Hay un poquito de... Tú, por si acaso, tú con tu clientela, ellos crean base de datos de sus consumidores. Y a ti se te crea pues, automáticamente una base de datos. Aló, disculpe. ¿Y eso en qué la usa? Si en una base de datos que yo la puedo utilizar, digamos.
¿Y por qué no lo usa? He tratado de... Por favor, les pedimos que pongan sus micrófonos en silencio. Bueno, continuemos. Entonces necesitas una información sobre el correcto funcionamiento para el servicio. Tienes como tal la base de datos. Que te diga este. Por favor, de nuevo. El administrador, por favor, que silencie el micrófono de todas las personas. Disculpen, estamos acá. Que todos los clientes llenaran la información financiera de aprobación de proveedores, chévere, pero no lo hacen. No todos los negocios tienen esa política. Bueno, continuemos. Disculpen la interrupción. Las comunicaciones electrónicas. Parte de los derechos que tiene el consumidor, a pesar de que estamos hablando de comercio electrónico, es el derecho de recibir la información en papel. Y esto se aplica mucho a contratos, muchísimo a los contratos. El consumidor tiene derecho a pesar de haber suscrito un contrato por medios electrónicos, y algo que se va a dar mucho a futuro es el desarrollo de un sistema de firmas electrónicas proporcionadas por la misma compañía para que los consumidores suscriban los contratos. El consumidor tiene derecho a recibir el documento en papel. Algo poco práctico, porque cada vez más estamos hablando de la desmaterialización de los documentos y la validez de los mismos. Entonces, no le veo tan necesario. La Ley de Defensa del Consumidor establece una serie de derechos de los consumidores. Y el derecho más importante del consumidor va a ser el derecho a la información, a recibir una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa. Esto lo vinculamos mucho con el sistema de arriba, el informar sobre el sistema que sea necesario, pero también va a ir de la mano si hablamos del catálogo. Cuando tenemos el catálogo electrónico, va de la mano de que la información sobre el producto sea certera, que la información, que el producto que yo esté viendo sea el producto que yo voy a recibir. Por ende, esa es parte de la información, que sea certera, que no seamos sujetos de publicidad engañosa. Publicidad engañosa es darle atribuciones al producto, atribuciones falsas, darle atribuciones al producto que en realidad no las tiene. Estas atribuciones, eso es y promocionar el producto como tal. Eso va a ser una publicidad engañosa. Y en cuestión de resolución de conflictos, ya lo habíamos mencionado, el tema del arbitraje. Todos estos derechos del consumidor, todo este sistema de información que le comparto, cómo funciona, todo esto tiene que estar establecido en los términos y condiciones. De nuevo, recuerden que esos términos y condiciones es del vínculo que yo voy a tener con el consumidor. Entonces, mientras más clara esté la regulación ahí, utilizando un lenguaje sencillo, no necesitamos poner un lenguaje técnico para que no haya una falta de información hacia el consumidor. La OCDE establece una serie de principios para el comercio electrónico y la protección al consumidor. Y lo primero que te dice siempre va a ser la información. Como digo, es muy importante esto. Utilizar un lenguaje sencillo y métodos de pago sencillo para el consumidor y tener sistemas de pago, varios sistemas de pago o que permita que el consumidor pueda acceder. Y por último, implementar medidas de seguridad, importantísimo. Protección de la información, protección de los datos del consumidor o la información que vayamos a generar. Uno de los puntos claves y más importantes en comercio electrónico es proteger mis activos. Y aquí lo principal va a ser proteger mi propiedad intelectual. ¿Qué voy a proteger? Las marcas, todo signo distintivo que sea mío, es necesario proteger. Recuerden que la protección en marcas se da con el registro, no con el uso. Si yo comienzo a utilizar mi marca en mi página web, comienzo a promocionarlo y no tengo registrado en el SENADI, estoy corriendo un gran riesgo.
Entonces yo necesito proteger mi marca en los diferentes, de acuerdo a la clasificación de NISA, que es lo que se utiliza para proteger determinados bienes o servicios. Yo voy a proteger la marca para los bienes o servicios relacionados, lo que yo vaya a vender, a comercializar o que se encuentren relacionados. Importantísimo, de nuevo, reitero, el tener la marca protegida incluso antes de promocionar mi página web. ¿Por qué? Porque el derecho se da con el registro, más no con el uso. Proteger el software. El software se protege, o de acuerdo a nuestra legislación, se encuentra protegido por los derechos de autor. Por ende, si es que yo utilizo un software para desarrollar para cualquier motivo, ¿no es cierto? Yo necesito tener una correcta protección en esto. Ahora, esto va a implicar que si es compañía, si yo soy el desarrollador, ok, yo soy el titular del software, ya está perfecto. Pero si es que soy una compañía y utilizo desarrolladores, tener claro en los contratos con esos desarrolladores que el software va a ser de la compañía o tener la licencia perfectamente establecida. Tener un nombre de dominio que por lo general buscamos que este nombre de dominio se encuentre vinculado con la marca o con el signo distintivo de la compañía. No queda muy claro, o sea, si es que yo tengo una marca de producto y un nombre de dominio diferente, voy a tener limitaciones al momento que la gente quiera encontrar mi bien o servicio. Por ende, lo recomendable es que el nombre de dominio sea el mismo del bien o el servicio o el nombre de la compañía para que yo pueda promocionar de una mejor manera mis bienes y servicios. Y evitar a toda costa proteger o buscar la protección o el registro de nombres de dominio con marcas de tercero, que sean considerados como registros de mala fe. Busquemos evitar esto. Otro punto muy importante va a ser el tener las licencias y los permisos necesarios en caso de que yo vaya a utilizar softwares o licencias o marcas de terceros en mi página web. Tener todo perfectamente estructurado, porque pensemos que si utilizo yo un signo distintivo de alguien que no me pertenece, estoy corriendo un riesgo de que me inicien acciones por uso de la propiedad intelectual de terceros. Entonces, tener claramente regulado o estructurado a través de licencias y permisos el uso de propiedad intelectual de terceros. Implementar diferentes medios de pago. Y ahí vamos a utilizar los diferentes alternativas que nos da. Esto puede incluir desde el pago a través de transferencias electrónicas. Si hablamos de comercio electrónico, lo primero que deberíamos eliminar es la posibilidad de que sea o el pago físico, sino hacerlo todo a través de medios electrónicos. Y lo principal que voy a buscar acá es la seguridad, que sean medios de pago seguros. Y lo que busca el consumidor y la contraparte en cualquier tipo de relación es que el pago sea seguro, que no se vea alterado, hackeado, ni se pierda la identidad de las personas. Y aquí tenemos que ver de acuerdo a las diferentes alternativas que tenemos. Si busco yo que el pago sea a través de tarjetas de crédito, buscar los convenios con tarjetas de crédito o el desarrollo de los nuevos botones y pasarelas de pago que se están dando. O en la actualidad ya hay varios startups dedicados a todo el tema de fintech que están desarrollando botones de pago para las transacciones y tenemos que ver ahí un análisis de costo y cuál me da la seguridad. También tenemos la posibilidad del dinero electrónico, que es el desarrollado por las instituciones del sistema financiero. Es una posibilidad válida para utilizar. Y por último, siempre menciono yo la posibilidad de utilizar Bitcoin. En sí, esto no sería un medio de pago, sino sería más un tema de permuta, porque el Bitcoin como tal no es reconocido por nuestra legislación como un medio de pago. ¿Qué podemos esperar a futuro con el comercio electrónico? ¿Qué va a cambiar? Las tecnologías emergentes van a revolucionar el comercio electrónico. Blockchain, cuando se implemente, básicamente va a permitir que eliminar mucho del tema de los intermediarios porque permite hacer transacciones de una manera segura o va a permitir hacer unas transacciones de manera segura. La cosa va a ser cómo lo vamos a desarrollar en Ecuador. Si es que hay empresas que desarrollen sistemas o lo pongan operativos acá, todo el tema del Big Data, el correcto tratamiento masivo de información va a ser importantísimo para las compañías. Es por eso que digo que se requiere tener
un adecuado consentimiento de los titulares. Si yo tengo un adecuado aviso de privacidad y puedo ayudar a tener una base de datos sólida y un tratamiento de datos adecuado para poder explotar esto. Todo el tema de IoT y toda la información que estamos sacando a través de los diferentes dispositivos, ya no solo celulares, sino televisiones y lo que se viene a futuro con el tema de vehículos y la parte de inteligencia artificial con machine learning y deep learning, donde básicamente las máquinas nos van a ayudar a generar más información de una manera más estructurada, veloz, y nos va a ayudar. Nuestro código de comercio por en sí ya acepta o reconoce lo que son los smart contracts, siendo estos programas. Lo que te permite un smart contract es auto ejecutarse. No necesitas de ejecutar el contrato a través de juez, sino que si hay un incumplimiento, se permite auto ejecutar, ver la evolución de las fintechs y obviamente lo que nos va a permitir el comercio electrónico es la personalización de los productos y servicios. ¿Qué vamos a necesitar trabajar en Ecuador? Cerrar primero la brecha digital y mejorar la conectividad. Si no tenemos una conectividad, perdemos gran parte del mercado y necesitamos cerrar la brecha digital, permitir que todas las personas tengan acceso a estas tecnologías. Necesitamos una actualización a las leyes de comercio electrónico, necesitamos una ley de protección de datos personales y una actualización a la normativa en cuestión de consumidor. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Ahí tienen los números de contacto de la firma. Mi contacto sería eserrano@corralrosales.com. Si no, la Cámara de Comercio tiene mi contacto y quedo a disposición suya para cualquier pregunta que tengan. Pero no tienes audífonos. A ver, vamos al chat. Buenos días. No entendí lo del certificado, ¿me lo puede repetir, por favor? Por supuesto. Hay entidades de certificación que emiten o con las cuales yo contrato firmas electrónicas que emiten un certificado de firma electrónica. Este certificado ayuda a vincular la firma electrónica con el titular. De nuevo les pido que por favor silencien su micrófono. Por favor. El certificado de firma electrónica es un documento electrónico que vincula la firma electrónica con el certificado. La entidad de certificación lo que hace es señalar esa firma electrónica a través del certificado. Esa firma electrónica pertenece a tal persona y la entidad de certificación actúa como un tercero de confianza. Y yo contrato con esta entidad de certificación la emisión de mi firma electrónica. Esta entidad de certificación que se puede o no encontrarse acreditada ante el Estado, básicamente el Estado le está diciendo, tú tienes un sistema de firmas electrónicas seguro, por ende es avalado por el Estado. El tercero de confianza es esta entidad de certificación, el rato que yo firmo un documento electrónicamente, emite un certificado que permite a la otra parte responder o corroborar que la firma me pertenece a mí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, buenos días. Buenos días. Si una de las partes suscribe un contrato con firma electrónica y la otra parte no cuenta con este tipo de firma, ¿puede imprimir y firmar o tiene que materializar el contrato con firma electrónica y posteriormente firmarlo? Aquí voy a comenzar haciendo una pequeña distinción. Un contrato escaneado, un contrato firmado físicamente y escaneado, esa firma que se encuentra escaneada no es una firma electrónica. Esa firma que se encuentra escaneada y se genera dentro de un documento electrónico forma parte de un único documento electrónico. Entonces, lo primero que tenemos que pensar acá es que no tenemos una firma electrónica cuando está escaneada. Segundo punto, ¿ese documento escaneado puede generar efectos? Sí, sí los puede generar efectos. ¿Por qué?
porque vamos a depender, si estamos en una business to business, si estamos dentro de un contrato que no necesita de solemnidades, ese contrato, si la otra parte, ¿cómo lo voy a incorporar yo? Lo voy a incorporar como un documento adjunto para enviarle un mail. Y si la otra parte lo acepta, estás aceptando el contenido del contrato. Ahora, cuando utilizamos tanto la figura de la firma electrónica como la figura de la firma física, es bastante interesante porque lo más recomendable sería primero que firme el escaneado, o sea, el manuscrito lo firme para que yo pueda firmar electrónicamente sobre el documento electrónico y las partes sean las que remiten. No es lo más seguro porque una parte tendría la integridad de la autoría, mientras que la otra parte yo no puedo realizar un peritaje sobre la firma escaneada. Entonces, no es muy recomendable hacer eso. Pero el contrato podría generar efectos jurídicos, podría generarlo. ¿Por qué? Por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, la buena fe y la libertad de contratación. Si la firma electrónica no es necesaria a nivel contractual, electrónicamente hablando, ¿por qué el sistema público exige para cualquier documento que se ingrese al SP que sea firmado electrónicamente, aunque este documento sea enviado a los correos personales? Como decía al principio, aquí estamos hablando de algo netamente de comercio electrónico, en la relación comercial. Cuando ya hablamos de un sistema público, las autoridades pueden solicitar una mayor seguridad en las transacciones o en los documentos que envíen las personas. Es por eso que el Código Orgánico Administrativo te habla toda una parte de gobierno electrónico y habla de la firma electrónica y la necesidad de comunicarse por firmas electrónicas. Lo que buscan las instituciones públicas con estas firmas electrónicas es justamente tener la seguridad sobre la autoría y la integridad de las personas. Esto no se aplica a comercio electrónico, que va a ser una relación netamente entre privados. ¿Dónde se registra la firma electrónica? La firma electrónica no se registra, se la obtiene. Hay diferentes entidades de certificación. Estas se encuentran publicadas en la página del Arcotel. Me parece que publicó cuáles son las entidades de certificación que se encuentran acreditadas. Tenemos 2 o 3 entidades públicas y una privada. Entonces, entre privados sí podemos usar la firma escaneada. Sí se puede utilizar la firma escaneada. Sí.